Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo pa' el local y pa' el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo. Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Buenos días, estudiantes de grado 701. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familias. Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para lo que resta de este año. Hoy vamos a hablar de la ciudad capital, Bogotá. Esta ciudad que permite que propios extraños progresemos, que construyamos un futuro y que juntos salgamos adelante. Por eso es importante que conozcamos un poco más sobre su historia. Vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar un bello viaje por nuestra amada ciudad de Bogotá, capital de Colombia y llamada la Atenas Suramericana, con 2.630 metros sobre el nivel del mar y en medio de dos hermosos cerros, Monserrate y Guadalupe. Bogotá, oficialmente Bogotá, Distrito Capital, antiguamente llamada Santa Fe de Bogotá. Con la Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital. Está ubicada en la sabana homónima, sobre el altiplano cundiboyacense, una llanura situada en un promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar y sus zonas montañosas alcanzan de 2.400 metros a 3.250 metros. Tiene un área total de 1.776 kilómetros cuadrados y un área urbana de 307 kilómetros cuadrados. El territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de la sabana. La historia oficial dice que la fundación de la capital ocurrió el 6 de agosto de 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada instauró un campamento militar al que llamaron Nuestra Señora de la Esperanza, sitio en la actualidad que se conoce como el Chorro de Quevedo. El segundo momento fue la fundación jurídica que se dio el 27 de abril de 1539, cuando se cumplió con todos los requerimientos burocráticos exigidos por los mandos españoles para el reconocimiento de una nueva ciudad. Quesada se encontró con la existencia del grupo humano nativo llamado Chicchas o Muiscas, dedicados a la artesanía y a la agricultura. Después de someter a los nativos y tomar sus tesoros, Gonzalo Jiménez de Quesada decidió fundar la villa Santa Fe de Bogotá. Los españoles construyeron 12 bohíos que simbolizaban los 12 apóstoles y una iglesia. Allí se celebró la primera misa con Fray Bartolomé de las Casas a su cargo. Para muchos, la historia de Bogotá comienza desde su fundación en 1538, pero la realidad es que desde mucho antes el territorio que hoy conocemos como Bogotá y parte de Boyacá y Santander lo habitaron los muiscas. La cultura muisca fue una organización político-administrativa que tenía sus propias leyes, lengua y religión. Se pagaban impuestos y contaban con un sistema de caminos, pues tenían dos grandes confederaciones, la del Zipa, que se ubicaron en Bacatá, y la del Saque, aunque este último se ubicó en la zona nororiental de lo que actualmente se conoce como Tunja. En 1537 llega la expedición española al territorio de los Muiscas, en cabeza de Gonzalo Jiménez de Quesada. Allí se encontraron con unos indígenas diferentes a los que se habían encontrado en Santa Marta. Vieron una ciudadela pequeña con caseríos y aldeas pequeñas hechas de madera y paja. Con la llegada de los españoles se desató una guerra en Bacatá, en la que muchos indígenas murieron, propiciando que los conquistadores se apropiaran del territorio. Como resultado se dio la fundación de Bogotá y la supremacía de un ejército español invasor sobre algunos pueblos indígenas que lucharon hasta la muerte por subsistir. Finalmente, para el año de 1810 llega la independencia de Colombia del virreinato español, una serie de batallas que emprendió el ejército libertador en cabeza de Simón Bolívar y que permitió la independencia y la expulsión del gobierno español del territorio colombiano. Algunos hechos importantes que encontramos en la historia de Bogotá son: el 6 de agosto de 1538 fue la fundación en facto de Santa Fe. La fundación jurídica se realizó el 27 de abril de 1539. En este mismo año se celebró la primera misa por el padre Fray Domingo Las Casas en lo que actualmente es la Plaza de Bolívar. En 1660 se fundó la Casa de la Moneda a cargo del ingeniero militar Alonso Trujillo de Yebra. Se arrendó una casa en el barrio La Candelaria y allí se elaboraron de manera artesanal los doblones, las primeras máquinas de oro en América. En el año 1650 se construyó Monserrate.
un lugar insignia y turístico de Bogotá. Antiguamente, a mediados del siglo XVIII, se conocía como el Cerro de las Nieves. El 7 de diciembre de 1889 llegó el alumbrado eléctrico a Bogotá, después de que Rafael Espinosa Guzmán y Pedro Nelo Espina se asociaran para crear la empresa que le haría luz eléctrica a Bogotá. 8 años después de que se inaugurara, llegó esta luz a Nueva York. El 9 de abril de 1948, Bogotá vivió uno de sus momentos más negros y violentos con el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, suceso que marcó no solo la historia bogotana, sino la de nuestro país. A lo largo de su historia, el nombre de nuestra ciudad ha tenido evoluciones de acuerdo con el momento histórico que se vivía. Antes de la llegada de los españoles, los muiscas llamaban esta tierra Bacatá, campo para sembrar. En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada inicialmente la llamó Nuestra Señora de la Esperanza y luego de los procesos jurídicos españoles, un año después, en 1539, tomó el nombre de Santa Fe Bacatá y finalmente Santa Fe de Bogotá. El libertador Simón Bolívar, en el periodo de la independencia, decide llamarla Bogotá, y en el siglo XX, al ver su evolución y desarrollo, se consideró que era más ambicioso llamarla Distrito Especial de Bogotá. Con la Constitución de 1991 toma el nombre de Bogotá Distrito Capital, como es conocida actualmente. Como hemos podido observar, Bogotá sufrió muchos cambios a lo largo de su historia, pero no solamente en cuanto a su nombre, su progreso, su evolución y su desarrollo. Pensemos por un instante en lo que fue su fundación. Vemos cómo los españoles llegan a este territorio y por medio de la conquista aniquilan y destruyen una cultura como la muisca que por años habían sido los propietarios de todas estas tierras. Por eso es importante que sigamos rescatando toda esa herencia cultural y social que tenemos los bogotanos y que son fruto de muchas muertes, de muchos años y de muchos sacrificios. Por eso los invito a que continuemos aprendiendo un poco más sobre Bogotá, su pasado histórico, social y cultural. Ahora veamos un poco lo que es la cultura bogotana. Al nacido en Bogotá se le dice rolo o cachaco. La palabra rolo viene de la época de la colonia. Era usada por los españoles en tono de burla para referirse a los mestizos nacidos en la sabana de Bogotá. Y digo en tono de burla porque a nuestros padres de la patria les hacía gracia la pronunciación de la letra R. Cachaco, la palabra original es cachet, que significa de estilo propio, personalidad, calidad superior de alguna cosa, y se terminó uniendo a la palabra inglesa coat, abrigo, creando la expresión cachet coat, abrigo de marca, que terminó evolucionando a la palabra cachaco. Algunos dicen que el rolo es el bogotano hijo de no bogotanos y que el cachaco es el original, cuyos padres y abuelos nacieron en la capital. Esta expresión en general denomina a una generación de bogotanos nacidos o influenciados por la cultura y la moda de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX y que se ha ido desvaneciendo de la escena capitalina con el transcurso del tiempo. El rolo cachaco hablaba de mujeres chuscas y hombres muy chirriados, que se caracterizaban no solo por su elegancia y rigor al vestir, sino por su dialecto al que le resaltaban expresiones como ala, caray, sardina, persona joven, desguarambilado, mal vestido, filipichín, bien vestido, o atortolado, un hombre desorientado. Como parte de las expresiones folclóricas bogotanas, encontramos el baile o danza típica, conocida como pasillo. Es el aire y la danza de la libertad, pues se gestó como expresión de alegría durante el periodo de la independencia de España. Es el perfecto encuentro entre dos ritmos y danzas de muy opuesto origen, el torbellino de nuestros indígenas y el vals europeo. Entre los géneros de música andina sobresalen el bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina y el bunde. Uno de los complementos de vestir más comunes de Bogotá tiene origen campesino, la ruana. Son típicos abrigos de la región hechos en lana. La ruana tiene una sola abertura especial para pasar la cabeza, quedando el resto del cuerpo totalmente cubierto y sobre todo muy bien abrigado. Entre la vestimenta típica que ya no es tan usual ver, encontramos las zapargatas, zapatillas tejidas en su mayoría en hilo, utilizadas habitualmente por los indígenas. En cuanto a la comida, y a pesar de ser Bogotá una ciudad donde los platos representativos de otras regiones forman parte de la cultura capitalina, encontramos el ajiaco santafereño, uno de los platos emblema de esta cocina. El caldo de costilla es todo un levantamuertos que se puede tomar a cualquier hora del día.
Las picadas son un popurrí de papa criolla, papa salada, salchicha, chorizo, morcilla, tripas y corazón de vaca, siempre dependiendo de lo que tenga a la mano el cocinero de turno. El puchero bogotano. El plato guarda ciertas similitudes con el cocido madrileño, aunque sirviéndose con productos de la tierra, como la yuca, la racacha y el plátano. No podemos olvidar la huepanela con queso, almojábana, los postres y golosinas. En cuanto a las bebidas, debemos de hablar de la chicha, una tradición latinoamericana. Los pueblos originarios ya la preparaban. Se trata de una bebida hecha a base de maíz fermentada con azúcar. El guarapo, a diferencia de la chicha, suele prepararse para festejos u ocasiones especiales. Suele tomarse en torno a jornadas de labor o demanda de bastante energía o actividad física, con la intención de compensar el desgaste de energía. La bebida de chocolate es tomada en varias regiones de Colombia. Sin embargo, en Bogotá es tradicional tomar en lugares santafeños el rico chocolate. El sabroso masato es una bebida típica colombiana artesanal, siendo muy popular en la región andina y en Bogotá al acompañarla de un pan de yuca o mantecada. Finalmente, no podemos olvidar la cerveza, bebida alcohólica tradicional que ha acompañado a lo largo de su historia las frías noches capitalinas. Al ser Bogotá una gran metrópoli, cuenta con innumerables sitios y lugares para visitar, desde espacios históricos y culturales hasta parques y sitios de diversión y sano esparcimiento. A continuación nombraremos solo algunos de ellos. Maloca, lugar de ciencia y tecnología dentro de un ambiente de diversión. Jardín Botánico de Bogotá, compendio de especies originarias de nuestro país. Museo Nacional de Colombia, lugar dedicado a la historia de Colombia. Cerro de Monserrate y Santuario de Guadalupe, lugares más visitados de la ciudad como centros religiosos o lugares turísticos. El Chorro de Quevedo, sitio ideal en el centro de la ciudad para compartir momentos bohemios. Plaza de Bolívar y Plaza de Toros, muestras arquitectónicas de la historia bogotana. Ciclovía, las calles de la ciudad son tomadas por toda clase de deportistas y transeúntes. Parque La 93 y Zona Rosa, sitios de preferencia para los jóvenes y la rumba bogotana. Barrio La Candelaria, zona testigo presente la historia de esta hermosa ciudad. Y la Torre Colpatria, edificio insignia de la capital por su altura y decoraciones luminarias en las noches. Bogotá, a lo largo de su historia, ha contado con muchas personas que por sus logros, excelencia y trabajo han dejado en alto el nombre de la capital colombiana. Entre ellos encontramos Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Este pintor nació en Santa Fe en el año de 1638, fue el más importante de la época colonial española en Colombia. La mayoría de sus pinturas eran religiosas, con temas que iban desde la vida de Cristo hasta algunas escenas del Nuevo Testamento. Antonio Nariño, nacido en Bogotá en 1765. Nariño fue dirigente de la independencia de Colombia, estudió filosofía y derecho y logró varios cargos en la política de la época. Juan Pablo Montoya, el mejor automovilista que ha tenido la historia colombiana. Este bogotano nació el 20 de septiembre de 1975 en nuestra capital. Se le considera como el mejor piloto de automovilismo de velocidad que ha tenido este país. Andrea Echeverry y Aterciopelados. Esta cantautora es una de las rolas más distinguidas que ha dado Bogotá. Andrea Echeverry nació el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá y ha dedicado su vida a la música. Johan Esteban Chávez Rubio, apodado El Chavito, es un ciclista de ruta colombiano, profesional desde 2009 y actualmente miembro de un equipo australiano. Además, como parte de su rica cultura, se destacan una serie de personajes que por años han recorrido los rincones de esta ciudad. Hoy hablaremos de tres de ellos. El mono de la pila. Dicen que las mamás de aquel entonces enviaban a sus hijos a traer el agua del mono de la pila. Y como muchos no les gustaba cargar desde ese sitio por el esfuerzo que debían hacer, entonces llegaban a la casa quejándose. Y empezaban las quejas desde el mismo momento en que les decían que tenían que ir. Por eso las madres también les decían, vaya a quejarse al mono de la pila. Los niños regresaban con su buena cantidad de agua y ya sin ganas de refunfuñar. La loca Margarita, una profesora nacida en Fusagasugá que era fanática del Partido Liberal. En la época de la violencia bipartidista, fusilaron a su hijo prácticamente en sus brazos y perdió la razón. Se vestía siempre de rojo y se la pasaba gritando ¡que viva el Partido Liberal! Y por último, el bobo del tranvía. Era un joven que presentaba un trastorno mental. Tenía una hermana a quien quería mucho y siempre acompañó a su colegio ubicado en la localidad de Chapinero.
La joven, cansada de que la actitud de su hermano espantara a sus pretendientes, decidió decirle a su hermano que se gastara la plata del pasaje del tren en bizcochos y la que la acompañara corriendo detrás del tranvía. Finalmente, no podemos dejar de nombrar el espectáculo de multitudes que tiene la capital y que mueve no solo millones de corazones, sino también la economía local. Estamos hablando del fútbol, que a pesar del mal comportamiento de algunos mal llamados hinchas, sigue siendo una fuente de diversión y pasión para las familias bogotanas y que habitan esta ciudad. Bogotá cuenta con muchos escenarios deportivos para la práctica de este deporte, pero a nivel profesional se destacan el Estadio Nemesio Camacho del Campín, casa habitual de Millonarios de Santa Fe, y el Estadio de Techo, lugar de la Equidad. Es importante que más allá de los fanatismos y rivalidades, aprendamos que este hermoso deporte debe llevarnos a una sana diversión y a convivir con respeto y tolerancia en paz. El fútbol no es malo, no es violento, pero solo de nosotros dependerá poder disfrutar en armonía y tranquilidad de este espectáculo y volver a los estadios en paz. Todo lo que hemos trabajado el día de hoy hace parte de lo que es la cultura bogotana. Por eso es importante que luchemos por reivindicar a esta hermosa ciudad, que la respetemos, que la cuidemos y que entendamos que a todos nos ha acogido desde el principio y que nuestras familias, nuestros hogares han logrado construir muchos de sus sueños gracias a esta ciudad. Por eso es importante que continuemos trabajando en torno a ellas y luchemos para hacer de Bogotá una mejor ciudad. No olviden, cualquier inquietud o duda que tengan, están mis medios de comunicación adelante para que se puedan comunicar conmigo y en cualquier momento los trataré de atender. Que tengan un feliz día y hasta la próxima oportunidad. Es un lugar frío lleno de amor, multitud de calles en evolución, donde un ajiaco le dio el sabor a la capital donde he nacido yo. En una montaña tú encontrarás una hermosa iglesia para vivir.